Harlan David Sanders llegó al mundo el 9 de septiembre de 1890, en una sencilla casa de 4 habitaciones en Henryville, Indiana. Sus primeros años estuvieron marcados por la vida sencilla del campo americano. Caminos de tierra, trabajo en la granja y fuertes lazos familiares. Era el mayor de 3 hijos de Wilbur David y Margaret Ann Sanders. La estabilidad fundamental de su mundo se fracturó cuando tenía solo 5 años. Su padre, Wilbur, llegó a casa un día sintiéndose mal y falleció poco después. Margaret Sanders, ahora viuda con 3 hijos pequeños que mantener, tuvo que buscar trabajo para salir adelante. Este profundo cambio en la dinámica familiar empujó al joven Harlan a un nuevo e inesperado rol. Fue en este crisol de necesidad donde Harlan Sanders descubrió su primera verdadera vocación, la cocina. Aprendió a hornear pan, dominando la naturaleza delicada de la levadura y la harina. Aprendió a preparar verduras. Aprendió a manejar la poca carne que podían permitirse. La cocina se convirtió en su dominio, un lugar donde podía brindar consuelo y sustento a su familia en un mundo que de repente se había vuelto incierto y aterrador. A la edad de 7 años, se decía que era un cocinero competente, capaz de preparar una variedad de platos regionales. Esta experiencia, forjada en el calor de una tragedia familiar, plantó una semilla. Fue una habilidad, una pasión y una fuente de orgullo que permanecería latente durante décadas, esperando el momento adecuado para florecer en algo que el mundo algún día saborearía. El peso de la responsabilidad y el atractivo de la independencia alejaron a Harlan Sanders de la educación formal a una edad temprana. Después de una relación conflictiva con su padrastro, dejó su hogar y la escuela en el 7º grado. Con solo 13 años, comenzó un largo y sinuoso viaje a través de la fuerza laboral estadounidense, una búsqueda incansable de un lugar donde establecerse. Trabajó como peón en una granja cercana en Greenwood, Indiana. Se mudó a New Albany, Indiana, donde encontró trabajo como conductor de tranvía, navegando los ruidosos tranvías por las calles de la ciudad. Luego se enlistó en el ejército de los Estados Unidos, sirviendo un breve periodo en Cuba antes de ser dado de baja con honores. A su regreso, el ferrocarril lo llamó. Se convirtió en fogonero de la Southern Railroad, un trabajo sucio y cubierto de hollín que implicaba palear carbón en el ardiente vientre de una locomotora de vapor. Fue aquí donde conoció a su primera esposa, Josephine King, y formó una familia, añadiendo las presiones de ser esposo y padre a su ya desafiante vida. Después de perder su trabajo en el ferrocarril, intentó estudiar Derecho por correspondencia, incluso practicando durante un tiempo en los tribunales de paz de Little Rock, Arkansas. Sin embargo, esto también llegó a su fin después de una pelea en la sala del tribunal con su propio cliente. La lista de trabajos se hizo más larga. Vendió seguros, operó un ferry a vapor, comenzó una empresa de fabricación de lámparas de acetileno, trabajó como vendedor de neumáticos para Michelin. Cada empresa parecía prometer un nuevo comienzo, un nuevo camino hacia la estabilidad y el éxito, y cada una, a su manera, terminó en fracaso o decepción. Sanders no era perezoso, era un trabajador incansable, era de temperamento fuerte, orgulloso, y no estaba dispuesto a tolerar a los tontos. Esta mezcla combustible de ambición e impaciencia significaba que ningún trabajo podía retenerlo por mucho tiempo. Era un hombre en constante movimiento, acumulando una vasta biblioteca de experiencias y contratiempos. Este periodo no fue una serie de fracasos, sino más bien un largo, arduo y poco convencional aprendizaje de las duras realidades de los negocios y la vida. Lo que distinguió a Harlan Sanders no fue la cantidad de sus fracasos, sino su notable incapacidad para ser derrotado por ellos. Donde otra persona se habría rendido a la desesperación o se habría conformado con una vida de mediocridad tranquila, Sanders simplemente se levantó y buscó la siguiente oportunidad. Su vida fue un testimonio del poder de la reinvención. Él no veía cada puerta cerrada como un juicio final sobre sus habilidades, sino como una señal para encontrar una puerta diferente que abrir. Esta resiliencia innata fue el hilo conductor que tejió su caótica carrera temprana. Algo mejor estaba a la vuelta de la esquina si seguía avanzando. Este espíritu no era un optimismo ciego, sino una determinación tenaz y práctica. Poseía una confianza en sí mismo casi desafiante. Después de que su breve carrera legal se vino abajo, no pasó años lamentándose. Llevó a su familia de regreso a Indiana para vivir con su madre, luego tomó un trabajo como obrero para el ferrocarril de Pensilvania. Su empresa de lámparas de acetileno fracasó cuando la iluminación eléctrica se hizo popular.
pero no abandonó los negocios. En cambio, giró, aplicando lo que había aprendido al siguiente intento. Él entendió que quedarse estancado era el único verdadero fracaso. Consideren la amplitud de sus intentos: trabajo manual, ventas de cuello blanco, servicio público, empresa privada. Vender seguros le enseñó el arte de la persuasión. Operar un ferry le enseñó logística y servicio al cliente. Intentando, fracasando, intentando de nuevo. Este ciclo no era inestabilidad, sino un experimento deliberado. Prototipó su propia carrera, probando diferentes versiones de sí mismo. Desde su adolescencia hasta los 30 años, fue una clase magistral de perseverancia. Todavía no era el coronel Sanders, pero los materiales en bruto, la garra, el ajetreo, el espíritu inquebrantable, estaban siendo forjados en el horno de la adversidad. En 1930, cuando Harlan Sanders se acercaba a su cumpleaños número 40, su largo y sinuoso camino finalmente lo llevó a una polvorienta encrucijada en Corbin, Kentucky. La Gran Depresión estaba apretando su agarre en la nación, pero Sanders vio una oportunidad donde otros veían desesperación. Tomó el alquiler de una gasolinera Shell situada a lo largo de la Ruta 25 de los Estados Unidos, una vía principal para los viajeros que se dirigían a Florida y las Carolinas. Era una empresa modesta, solo una bomba de gasolina y una pequeña estructura adyacente. Para un hombre que ya había fracasado en una docena de otras carreras, esto podría haber parecido solo una solución temporal, otro trabajo pasajero hasta que apareciera lo siguiente. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sanders ya no era solo un joven que iba de trabajo en trabajo. Era un empresario experimentado, aunque aún no exitoso, con una familia que mantener. Puso toda su formidable energía en la gasolinera, decidido a hacerla funcionar. Entendió que en un mercado competitivo, el servicio lo era todo. Se ofreció a revisar el aceite de los clientes y a inflar sus neumáticos. Pequeños gestos que construyeron una reputación de calidad y cuidado. Era un promotor nato, y su pequeña estación pronto se convirtió en una parada confiable para los viajeros cansados que navegaban por las sinuosas carreteras de las montañas Apalaches. Fue su aguda observación de estos viajeros lo que provocó la siguiente evolución de su negocio. Notó que muchos de ellos tenían hambre, con pocas opciones decentes para una comida en la zona rural. Los viejos instintos de su infancia, de esos días pasados en la cocina de su madre cocinando para sus hermanos, comenzaron a agitarse. Desocupó un pequeño almacén en la parte trasera de la estación, instaló una sola mesa de comedor con 6 sillas y comenzó a servir la comida que mejor conocía, platos sencillos, abundantes y caseros del sur. Ofrecía pollo frito, jamón campestre, verduras frescas y galletas esponjosas. El pequeño comedor, al que llamó Sanders Court and Café, fue un éxito inmediato. La noticia se extendió de boca en boca entre los camioneros y las familias que frecuentaban la Ruta 25. Su reputación de buena comida rápidamente comenzó a eclipsar su reputación de buen servicio en la gasolinera. La demanda creció tan rápidamente que la única mesa ya no era suficiente. Pronto trasladó su operación al otro lado de la calle a un edificio más grande que podía albergar un restaurante adecuado e incluso un pequeño motel. La gasolinera había sido el punto de entrada, pero la comida era el destino. En el corazón de Kentucky, a la edad de 40 años, Harlan Sanders finalmente había encontrado el negocio que le encajaba. Con su restaurante ahora prosperando, Harlan Sanders se obsesionó con una sola meta que lo consumía todo: perfeccionar su pollo frito. Freír en sartén era el método tradicional, pero era lento y no siempre salía igual. Cada pedido tardaba unos 30 minutos en prepararse, lo que hacía que sus clientes hambrientos esperaran mucho, y eso limitaba su capacidad para atender a la creciente cantidad de gente. Sanders, siempre innovador, sabía que tenía que haber una forma mejor. Necesitaba un método que pudiera dar esa corteza crujiente y un interior jugoso, pero con la rapidez y eficiencia que un restaurante concurrido necesitaba. Su primer gran avance llegó con la aparición de la olla a presión comercial a finales de los años 1930. Sanders vio su potencial de inmediato. Compró uno de los primeros modelos disponibles y empezó a experimentar. Los resultados iniciales fueron, desastrosos. Las primeras ollas eran peligrosas y propensas a explotar, pero Sanders no se desanimó. Ajustó y modificó, trabajando con el fabricante para crear una versión más segura y confiable que pudiera usarse para freír. Descubrió que al freír el pollo a presión, podía cocinarlo en una fracción del tiempo, menos de 10 minutos, mientras mantenía la humedad y el sabor de una manera que freír en sartén nunca podría lograr.
Había resuelto el problema de la velocidad. Ahora, se dedicó al sabor mismo. Quería un sabor que fuera único, memorable, distintivamente suyo. Así que, comenzó un largo y metódico proceso de experimentación con varias hierbas y especias, buscando la mezcla perfecta para cubrir su pollo antes de que entrara en la olla a presión. Este no fue un proceso al azar, fue un esfuerzo meticuloso, casi científico. Mezclaba una tanda de condimentos, cocinaba un pollo y lo probaba. Luego ajustaba las proporciones agregando un poco de esto, quitando un poco de aquello, y lo intentaba de nuevo. La cocina de su restaurante de Corbin se convirtió en su laboratorio. Después de meses de pruebas incansables, finalmente dio con la combinación ideal. Era una mezcla precisa y secreta de 11 hierbas y especias diferentes. Los ingredientes exactos se convirtieron en uno de los secretos comerciales mejor guardados de la historia culinaria, famoso por estar bajo llave en una bóveda. Esta receta secreta, combinada con su innovadora técnica de freír a presión, creó un producto que no se parecía a nada más. El pollo era increíblemente sabroso con una corteza crujiente y condimentada que daba paso a una carne tierna y jugosa. Era constante, era rápido y era delicioso. Harland Sanders no solo había creado una buena comida, había inventado un ícono culinario. El éxito de Sanders Court and Café no pasó desapercibido. Su reputación por su comida excepcional y su hospitalidad se extendió mucho más allá de los límites de Corbin. Los viajeros incluso planeaban sus rutas específicamente para incluir una parada en su establecimiento. Su restaurante se convirtió en un destino por derecho propio, celebrado por su contribución a la cocina del estado. En 1935, en reconocimiento a su creciente fama y a sus servicios a la comunidad, el gobernador de Kentucky, Ruby Laffoon, le otorgó un título honorífico, Coronel de Kentucky. Este fue un honor significativo, el título de mayor dignidad que el estado podía conceder, pero en ese momento era en gran parte ceremonial. Harland Sanders, sin embargo, fue un maestro del marketing mucho antes de que el término fuera común. Él entendía el poder de una buena historia y una imagen sólida. Él abrazó su nuevo título con entusiasmo. Comenzó a referirse a sí mismo como Coronel Sanders y cultivó una personalidad a la altura. Se dejó crecer su ahora famoso chivo. Comenzó a vestirse como un distinguido caballero del sur. Esto no era simplemente una afectación, era una estrategia de marca deliberada. El título de coronel le daba un aire de autoridad, tradición y autenticidad a su comida. Lo transformó de un simple dueño de restaurante en un personaje, una encarnación de la hospitalidad sureña. Su negocio siguió floreciendo durante la década de 1940. Amplió su restaurante y motel, que se convirtió en una empresa en expansión que podía sentar a 142 personas. Era una leyenda local, un empresario respetado y un pilar de su comunidad. Duncan Hines, el famoso autor de guías de viaje, le dio a Sanders Court and Café una brillante recomendación en su libro Aventuras en Buena Comida. Por un tiempo, parecía que Harland Sanders finalmente había logrado el éxito estable que se le había escapado durante tanto tiempo. Había construido una vida próspera para sí mismo en Corbin, centrada en su querido restaurante. Pero el implacable avance del progreso, que una vez había impulsado su negocio, pronto amenazaría con destruirlo. En la década de 1950, el gobierno federal comenzó a planificar la construcción de un nuevo sistema de carreteras interestatales. La ruta propuesta para la Interestatal 75 pasaría por alto la ciudad de Corbin por completo, desviando el flujo constante de viajeros que era el alma de su restaurante. Sanders vio lo que se avecinaba. El mundo estaba cambiando de nuevo, y el negocio que había pasado más de 2 décadas construyendo estaba a punto de volverse obsoleto. A una edad en la que la mayoría de los hombres planeaban su jubilación, el coronel Harland Sanders estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta el momento. Obligado a vender su querido restaurante Corbin con una pérdida significativa, Harland Sanders se encontró a la edad de 65 años, esencialmente de vuelta al punto de partida. Todo lo que tenía a su nombre eran sus ahorros, su primer cheque de seguro social de $105 y su receta secreta de pollo frito. Aunque muchos habrían aceptado la derrota y se habrían jubilado, el espíritu de reinvención del coronel se activó. No vio un final, sino un comienzo desafiante. Su idea era audaz, viajar por el país y convencer a otros restaurantes de vender su pollo. Hizo una propuesta de negocio sencilla. Los dueños pagarían 5 centavos por pieza vendida. A cambio, su mezcla secreta de 11 hierbas y especias y su método de fritura a presión.
Cargó ollas a presión y condimentos en su Ford. Se puso un traje blanco impecable y una corbata de lazo negra y salió a la carretera. Se convirtió en un vendedor viajero con un solo producto, su pollo. El traje blanco lo hizo inolvidable. El viaje se convirtió en leyenda. Fue agotador y humillante. Conducía de pueblo en pueblo, entraba a los restaurantes y pedía hablar con el dueño. Se ofreció a cocinar para el dueño y el personal, confiado en que el sabor por sí solo los convencería. Muy a menudo se encontró con escepticismo, burlas y rechazo absoluto. Los dueños estaban acostumbrados a sus métodos. Decían que tenían sus propias recetas. No estaban interesados. Los rechazos se acumularon. Dormía en su coche para ahorrar dinero, viviendo de las escasas comidas que preparaba para sus presentaciones de ventas. Escuchó la palabra no una y otra vez. Según la leyenda que él mismo ayudó a cultivar, fue rechazado más de 1000 veces. El número exacto es imposible de verificar, pero la magnitud del fracaso no lo es. Se enfrentó a un muro de indiferencia. Sin embargo, por cada 100 puertas cerradas de golpe, él seguía convencido de que la siguiente podría abrirse. Su fe en su producto era absoluta. Sabía que su pollo era mejor y esa convicción inquebrantable alimentó su persistencia aparentemente interminable. Después de meses en la carretera y muchísimos rechazos, la persistencia del coronel finalmente dio sus frutos en Salt Lake City, Utah. En 1952, entró a un restaurante propiedad de un hombre llamado Pete Harman. Harman era un restaurador progresista y exitoso y, a diferencia de tantos otros, estaba dispuesto a escuchar. Sanders hizo su propuesta y cocinó su pollo. Harman quedó impresionado de inmediato, no solo por el sabor, sino por la rapidez de preparación y el potencial de un plato estrella. Aceptó los términos del coronel. Este acuerdo de apretón de manos con Pete Harman marcó el nacimiento de la primera franquicia de Kentucky Fried Chicken. El éxito en el restaurante de Harman fue inmediato y explosivo. Harman comercializó inteligentemente el nuevo plato como Kentucky Fried Chicken para evocar imágenes de la hospitalidad sureña. Lo empacó en el cubo de papel que pronto sería icónico para pedidos para llevar. Las ventas en su restaurante se dispararon y el pollo se convirtió rápidamente en su artículo más popular. El éxito de esta primera franquicia sirvió como la prueba de concepto crucial que Sanders había necesitado desesperadamente. Ahora tenía una historia poderosa que contar a otros posibles franquiciados. Ya no solo vendía una receta, vendía un modelo de negocio probado que podía aumentar drásticamente las ganancias de un restaurante. Con este primer éxito en su haber, la marea comenzó a cambiar. El proceso seguía siendo lento y arduo, lo que requería que el coronel continuara sus viajes. Pero ahora tenía impulso. Contrató a un puñado de otros franquiciados, y a medida que sus negocios prosperaban, la noticia comenzó a extenderse por toda la industria de restaurantes. Los rechazos se hicieron menos frecuentes a medida que su reputación crecía. La bola de nieve, empujada durante tanto tiempo cuesta arriba, finalmente había llegado a la cima y comenzaba a rodar por el otro lado, ganando velocidad y masa con cada nueva franquicia que firmaba. Ya no era solo un vendedor ambulante, era el jefe de una red en rápido crecimiento. A principios de los años 60, solo unos pocos años después de su primer acuerdo con Pete Harman, el crecimiento se estaba volviendo exponencial. Kentucky Fried Chicken era un fenómeno. El coronel, con su traje blanco, se había convertido en una figura reconocida a nivel nacional. Su rostro y su historia, una parte integral de la identidad de la marca. Había franquiciado exitosamente su receta a más de 600 restaurantes en los Estados Unidos y Canadá. La compañía había crecido demasiado para que un solo hombre la manejara desde la parte trasera de su coche. El negocio que había comenzado a mediados de sus 60, nacido de las cenizas de su restaurante fallido, se había convertido en un éxito arrollador. En 1964, a la edad de 74 años, el coronel Sanders se enfrentó a un nuevo tipo de problema. Su empresa se había vuelto demasiado exitosa para que él la manejara. La logística de suministrar condimentos a cientos de franquiciados, manteniendo el control de calidad en una operación continental, se había vuelto abrumadora. Reconociendo sus limitaciones, tomó la difícil decisión de vender las operaciones estadounidenses de Kentucky Fried Chicken a inversores liderados por John Wiggy Brown Jr. y Jack C. Massey, por $2 millones. Era una suma asombrosa para un hombre que solo una década antes había vivido con un mísero cheque del Seguro Social. Sin embargo, vender la empresa no significó el retiro para el coronel. Como parte de la venta,
mantuvo un salario de por vida y siguió siendo la cara y el embajador de buena voluntad de la marca. Continuó viajando por el mundo, haciendo apariciones en televisión, visitando restaurantes de KFC. Su imagen icónica, sinónimo del pollo que había creado. Era un perfeccionista con la calidad, criticando famosamente a los franquiciados por la salsa, por el pollo. Cuando los estándares bajaban, era más que una mascota, la encarnación viva del compromiso de la marca con la calidad, la promesa de para chuparse los dedos hecha realidad. Bajo su nueva propiedad corporativa, KFC explotó hasta convertirse en una potencia global. El modelo de franquicia que Sanders había sido pionero se amplió con una velocidad asombrosa. Se abrieron restaurantes en Europa, Asia, el resto del mundo, introduciendo la receta secreta del coronel a miles de millones. La sencilla comida de carretera de Corbin, Kentucky, se convirtió en uno de los productos de comida rápida más reconocibles de la historia. El coronel, que había fracasado en casi todo durante los primeros 65 años de su vida, había creado un fenómeno que le sobreviviría. Harland Sanders falleció en 1980 a la edad de 90 años, pero su historia perdura como una poderosa lección de perseverancia. Su vida no fue un camino recto hacia el éxito, sino un camino caótico y sinuoso, lleno de desvíos, contratiempos, fracasos espectaculares. Sin embargo, nunca permitió que su pasado definiera su futuro. Su triunfo final es un testimonio. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La edad no es una barrera para la ambición. La fe inquebrantable en la calidad puede superar 1000 rechazos. El viaje del coronel demuestra que el ingrediente más importante para el éxito es la simple y obstinada negativa a rendirse jamás.